¿Qué es la adultez temprana? La adultez puede ser definida en términos fisiológicos, psicológicos, de carácter personal o de posición social. Ahora, el adulto hace referencia a un organismo con una tal edad que alcanza, ¿no?, su pleno desarrollo orgánico. La adultez se divide en 3 etapas, que es la adultez temprana desde los 20 hasta los 40 años, la adultez media desde los 40 años hasta los 60 años. Y por último tenemos a la adultez tardía, que es desde los 60 años en adelante. En esta etapa de la adultez temprana, el individuo normalmente alcanza, ¿no?, la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Ahora, en este sentido, Chacón dice que la adultez temprana, o también llamada adultez joven o juventud, dice que es la etapa que abarca el periodo desde los 20 años hasta los 40 años, como lo dijimos hace un momento. Dice que es un periodo donde los adultos buscan su realización personal en muchos ámbitos. Y ¿cuáles son estos ámbitos, no? Esto es tanto laboral como lo es obtener una profesión, ¿no?, y desarrollar su conocimiento en su trabajo. Otro que podemos encontrar es el personal, donde busca encontrar una pareja con la que comparta sus metas y sus objetivos, ¿no?, y también sea un apoyo en la realización de sus objetivos. Bueno, también en esta etapa se van a producir muchos cambios, ¿no?, bastantes cambios y acontecimientos que van a crear incertidumbre y tensiones en el joven adulto, hasta que él logre controlarlos. Otro de estos cambios, que es base de la responsabilidad que va adquiriendo el sujeto con el tiempo, son el matrimonio, la paternidad, trabajo y todos aquellos hechos relacionados con su edad, ¿no?, con la edad. Ahora, en esta etapa, los adultos también consiguen una relación familiar que varía. Ya no es lo mismo, ¿no?, debido a que su vida con su pareja es continua y existe un despliegue de su familia, ¿no? Pero esto no debe ser completamente debido a que siempre es importante mantener el apoyo familiar. También cabe destacar que en esta etapa, para mucha gente, para la mayoría, la esencia de los jóvenes adultos está encerrada en la falta de tiempo, ¿no? No tienen tiempo, ¿no?, como para realizar todas las actividades que desean y que se deben de cumplir, ¿no?, que se deben de cumplir como ellos tienen esas responsabilidades. Como es el caso, pongamos un ejemplo, ¿no?, de un estudiante universitario, ¿no?, que se inscribe en todos los cursos que puede para terminar su último año de carrera, ¿no? También se puede reflejar en las presiones de una madre soltera, ¿no?, que puede estar abrumada por el estrés, ¿no?, de criar a un bebé ella sola y arreglárselas, ¿no?, para que todo le alcance. Puede sentir, ¿no?, que le conduce a comer muy poquito y fumar, ¿no?, y esto lógicamente va a afectar su salud. Pero también debemos entender que todavía están madurando de muchas maneras importantes. Bien, ahora ya que sabemos que es la adultez temprana, pasemos a las características, ¿no? Y las características tenemos 3, que es biológicas, psicológicas y sociales. Bien, empecemos por las biológicas. Los adultos jóvenes están en su máximo desarrollo, ¿no? No son estables, tienen alta energía y resistencia física, ¿no? Son muy activos. Ahora, psicológicamente, ¿no?, logra controlar y manejar emociones, ¿no? Maneja sus emociones. Encuentra intimidad y desarrolla una mentalidad de autonomía. Y por último, tenemos al social, ¿no? Inicia un proyecto de vida, evoluciona su manera de acoplarse en el ámbito social y mejora su consolidación de la identidad. Desarrollo y crecimiento físico del adulto temprano o adulto joven. Es en este momento donde el adulto joven entra en la cúspide de su desarrollo, por lo cual se le da los siguientes puntos: vitalidad, resistencia y fuerza muscular. Muchos estudios plantean que el desarrollo físico se da hasta los 25 años aproximadamente. Estabiliza su peso y su talla.
ya que después de estos 25 años, estos dos empiezan a decaer. Aumento de habilidades y destrezas observables. El adulto joven tiene agilidad en dedos y manos, por lo cual su tiempo de reacción va mejorando. También tienen relación y una conexión fuerte entre ojo y mano. Es importante saber que estas capacidades que van adquiriendo no se desarrollan por sí solas, sino que necesitan un desarrollo constante, que en este caso serían los ejercicios. Por eso, los médicos e instituciones sugieren que en esta etapa se hagan los ejercicios físicos de acuerdo a cómo es la persona. No pueden ser ejercicios tan exagerados ni tampoco ejercicios que no le ayuden en nada. Esta etapa es crucial para el sujeto, ya que si en esta etapa no se cuida, podría afectar a su vida futura. Por eso se indica que la adultez temprana es el inicio para la salud. Es aquí donde debemos cuidarnos en lo que es salud, alimentación y cuidados personales. Un dato curioso es que en esta parte no hay que asustarnos, ¿no? ¿Por qué somos chiquitos? ¿Acaso no he comido? Sino es que también se da por genes. Hijos con padres de estatura promedio, mayormente salen hijos con estatura inferior. Entonces mis padres son de tamaño promedio y yo soy chiquita. Ahora hablaremos del crecimiento físico interno. Vamos a hablar en sí del cerebro. En cuanto al tamaño, el cerebro alcanza su maduración máxima, es decir, un peso que va entre 1250 a 1500 gramos. Este es el peso promedio que tiene un adulto temprano. El tamaño varía de acuerdo si es hombre o mujer. En la mujer se da 1130 centímetros cúbicos. En cambio, en el hombre se da 1260 centímetros cúbicos. Esto se da gracias a la arborización. Significa el nacimiento de dendritas. Estas hacen prolongaciones gruesas y numerosas que salen del cuerpo de la neurona, la misma que se incrementa en tamaño y complejidad. Las dendritas son como las antenas que recogen la señal de las otras neuronas. Vamos a continuar y también se nos dice que se da el crecimiento y el desarrollo por proliferación del número de neuronas. La mielinización ayuda a los impulsos nerviosos a facilitar su trabajo. Recordemos que esta mielinización termina a los 30 años. Recordemos que los lóbulos que terminan en mielinizarse es el lóbulo frontal, parietal y occipital. Hemos hablado acerca del peso y el tamaño del cerebro. Recordemos que no solamente se da por genética, sino también por los estímulos externos que les damos. ¿Y a qué te refieres con estímulos externos? Hablamos del lenguaje, del pensamiento, la inteligencia y como también la percepción y lo motor. El cerebro sufre una reducción del 10% y este se debe a la disminución de la parenquima cerebral. ¿Qué es esto? Es el tejido funcional del cerebro. Este contiene dos tipos de células, las cuales controlan el resto del cuerpo. También se da la pérdida de neuronas, acortamiento celular de las dendritas y la disminución del flujo vascular por arteriosclerosis, disminuyendo así el peso cerebral. Órganos sensoriales internos. En esta parte recordemos que llega a su mayor agudeza, sin olvidar que la elasticidad de nuestros ojos va deteriorándose desde los 10 años. Son cambios que no se notan, pero a los 40 años se puede distinguir los cambios que se dan. El gusto, el olfato, el tacto y el dolor permanecen intactos, aunque a los 40
o 50 años, estos se van deteriorando. En los órganos reproductivos, alcanzan su mayor auge, están en nivel promedio, como se podría decir. El funcionamiento reproductivo alcanza un adecuado funcionamiento en la espermatogénesis y la ovogénesis. Desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de la palabra cognitivo, nos referimos a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimientos. La palabra cognitivo proviene de la palabra latín cognoscere, que significa conocer. Desarrollo cognitivo. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo nos referimos a un conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por lo cual se aumentan los conocimientos y también se aumentan las habilidades para percibir, para pensar y comprender. Estas habilidades que adquirimos con el tiempo pues son utilizadas para la resolución de los problemas prácticos que se dan en la vida diaria, que se dan en la vida cotidiana. Perspectiva sobre la cognición adulta. Nos dice que Piaget creía que la cima del logro cognitivo era el pensamiento de las ideas formales. En esta etapa se suponía que los adultos podían desarrollar un pensamiento completamente abstracto y también podían probar hipótesis formales, ya que nos dice que un joven adulto está en una búsqueda permanente de respuestas por las cuales se pone a estudiar, se pone a descubrir, a investigar y a plantear una serie de preguntas y entre otros, para poder resolver conflictos cognitivos. Sin embargo, nos dicen que algunos científicos del desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden mucho más allá de esta etapa. Una línea de teoría e investigación neopiagetiana se concentra en los niveles superiores del pensamiento reflexivo y también en lo que es el pensamiento postformal, ya que nos dice que el pensamiento postformal se combina la lógica con la emoción y la experiencia práctica en la solución de problemas ambiguos. Pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo fue definido por primera vez por el filósofo, educador estadounidense John Dewey. Nos dice que lo definido como la consideración activa, persistente y cuidadosa de la información o las creencias a la luz de la evidencia que las apoya y las conclusiones a las cuales da lugar. Los pensadores reflexivos normalmente cuestionan de manera continua los hechos supuestos, sacan inferencias y también establecen conexiones. Una persona con este tipo de pensamiento, si tiene algún conflicto con alguna otra persona que es cercana a él, lo que hace, nos dice que es evaluar las acciones que fueron apropiadas. También va a analizar las acciones de la otra persona e incluso esta persona va a reevaluar su relación con esa persona que ha tenido el conflicto. Pensamiento postformal. El pensamiento postformal se refleja en la capacidad de combinar lo objetivo, que son los elementos lógicos y racionales, con lo subjetivo, que son elementos concretos y emocionales, basados en experiencia personal. Una de las características del pensamiento postformal nos dice que se caracteriza por la capacidad de lidiar con las incoherencias, las contradicciones y también los compromisos. La vida es desordenada y compleja y algunas personas son mejores para lidiar con su incertidumbre inherente. Otra de las características del pensamiento postformal nos dice que es la flexibilidad. Se apoya en diferentes aspectos de cognición cuando resulta necesario. En ciertos momentos, el pensamiento lógico formal es la herramienta adecuada para resolver un problema. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos dice que es la capacidad de comprender, utilizar y controlar las emociones propias y también las emociones de los demás. Una persona, un adulto joven con inteligencia emocional es una persona empática, es una persona que tiene una buena relación familiar, una buena relación con sus compañeros de trabajo y por ende con la sociedad.
Estas personas con inteligencia emocional también nos dice que en el trabajo pues saben hacer trabajo en equipo, saben cómo trabajar en equipo y también saben manejar problemas, ¿no? La resolución de problemas. La relación entre la conducta y la salud ilustra la interrelación entre los aspectos físicos y cognitivos y también emocionales del desarrollo. A continuación vamos a ver factores del estilo de vida que tienen una fuerte conexión con la salud y la condición física. La dieta y el control de peso, la actividad física, el sueño, el tabaquismo, el consumo de alcohol, drogas, estrés. Y a continuación consideramos influencias indirectas sobre la salud. Puede ser la posición socioeconómica, raza u origen étnico y relaciones. Dieta y nutrición. El dicho, somos lo que comemos, resume la importancia de la nutrición. Son menos propensos a desarrollar hipertensión los que comen muchas frutas y vegetales, alimentos de origen vegetal, y frente a los que consumen una dieta rica en carne. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta estilo mediterráneo, rica en frutas, vegetales, granos enteros y grasas no saturadas. Obesidad y sobrepeso. Las tendencias mundiales indican que la obesidad va en aumento con una tasa promedio de prevalencia de aproximadamente 10 a 15%. Los expertos señalan un incremento de los refrigerios, la disponibilidad de comidas rápidas económicas, las porciones demasiado grandes, las dietas altas en grasa y los hábitos creativos sedentarios que pueden ser como la televisión y las computadoras. La obesidad puede conducir a la depresión y viceversa. También implica riesgos de hipertensión, cardiopatía, apoplejía, diabetes, cálculos biliares, artritis, trastornos musculares y esqueléticos. Trastornos alimentarios. Comer demasiado y subir en exceso de peso es el problema nutricional más común. Los trastornos alimentarios más comunes son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Actividad física. Las personas que son físicamente activas obtienen muchos beneficios. Además de ayudar a mantener un peso corporal deseable, la actividad física construye músculos, fortalece el corazón y los pulmones, disminuye la presión sanguínea y protege contra las enfermedades del corazón. También alivia lo que es la ansiedad, la depresión y alarga la vida. Estrés. Cada vez son más estudios los que sugieren que la salud psicológica tiene un impacto en la salud física. En algunos casos, el estrés puede llevar a los adultos a tratar de controlarlo por medio de conductas de riesgo, como fumar, consumir alcohol. Los universitarios estresados son más propensos a comer comida rápida o chatarra. También a no dormir lo necesario y no hacer ejercicio suficiente. Sueño. La época entre los 20 y 30 años es de mucha actividad. La falta de sueño tiende a dañar el aprendizaje verbal. Algunos aspectos de la memoria, la toma de decisiones, la articulación del habla, la privación crónica del sueño puede afectar gravemente el desempeño cognitivo. Por último, la privación crónica de sueño ha sido relacionada con la depresión. El insomnio, las alteraciones del sueño también se relacionan con el riesgo de la depresión postparto. El tabaquismo. Fumar es la principal causa evitable de muerte. Sí, no solo está ligada con el cáncer de pulmón, sino también con mayores riesgos de cardiopatía, apoplejía y enfermedades pulmonares crónicas. El tabaquismo también tiene una fuerte asociación con el nivel socioeconómico. Los adultos con una educación inferior a la preparatoria tienen una probabilidad 3 veces mayor de ser fumadores que los que tienen una licenciatura o un grado superior. Consumo de alcohol. La publicidad asocia el licor, la cerveza y el vino con la buena vida y con ser una buena persona grande, una persona exitosa. El consumo de bebidas alcohólicas alcanza su punto más alto en la adultez emergente. El consumo excesivo de alcohol puede producir cirrosis hepática, entre otras enfermedades gastrointestinales. El consumo de alcohol se asocia con otros riesgos característicos de la adultez, como los accidentes automovilísticos, los delitos, la infección por VIH, el consumo de drogas ilícitas, tabaco y la probabilidad de cometer ataques sexuales.
Desarrollo de la personalidad en la adultez temprana. ¿En qué consiste el desarrollo de la personalidad? A pesar de los cambios que se van experimentando con el paso de los años, existen rasgos de personalidad que se mantienen relativamente estables, pues son rasgos básicos característicos de todas las etapas de la vida, de tal forma que quien es simpático en la adolescencia probablemente lo sea a los 40 años, o si alguien es de carácter abierto a los 20 años probablemente lo sea a 10 años después. Individuo, persona y personalidad. Al nacer, el niño es un individuo. En términos sociológicos, está desprovisto de todos los atributos sociales, como el lenguaje, las ideas y los hábitos, entre otros. La persona es un individuo socializado que se ha adquirido en la cultura de la sociedad, como está el lenguaje, las normas, los valores, ideales, de manera de actuar y también de pensar. Y la personalidad se desarrolla como producto de la interacción con los factores de su contexto. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la suma y organización de los rasgos que determinan el papel de una persona en el grupo. La personalidad no es innata ni instintiva, se aprende a través de la interacción social. Hay algunos factores que influyen en el desarrollo de la personalidad, que son la herencia biológica, el ambiente físico y la cultura. Existen dos componentes de la personalidad, que es el carácter, que es la manera en que ésta reacciona habitualmente frente a una situación, y el temperamento, que es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y de la motivación. Según Maslow, considera una persona madura con algunas características de personalidad, como la tolerancia, la espontaneidad, la aceptación de sí mismo y también la de los demás, la integridad, la no superficialidad, el buen sentido del humor y la autonomía. Teorías psicodinámicas. Según Freud, ha centrado sus estudios en el pensamiento y sentimientos. Destacó el término inconsciente, es decir, que las ideas, los pensamientos y sentimientos de los cuales normalmente no se tiene conocimiento o conciencia, que existe el yo, que es el consciente, el superyo, el preconsciente y el ello, que es el inconsciente. También elabora 5 etapas, que es la etapa oral, la etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa final. Teorías neopsicoanalísticas. Jung determina que la personalidad es la que se refiere al contexto versus introversión, lo cual indica que nace con un determinado tipo de temperamento que provoca el introvertida o del exterior. Y según Erickson, las 3 etapas del desarrollo criterios de anormalidad, el desarrollo y los avances de la ciencia y sus métodos de investigación en el estudio de la personalidad se ha afinado hasta el punto de clasificarla de acuerdo a los parámetros de normalidad o anormalidad, con una perspectiva más científica, menos esotérica o pseudocientífica. Algunos autores y ciertas corrientes tienen diferentes puntos de vista acerca de la importancia de la personalidad. Algunos aseguran que es más importante mientras otros autores aseguran que el factor ambiental es el carácter que determina la personalidad en la etapa de la adultez temprana. Las actividades sexuales y reproductivas a menudo son una preocupación fundamental de la adultez temprana y mediana. Esas funciones naturales y importantes pueden implicar también preocupaciones físicas, que son los trastornos menstruales, infecciones de transmisión sexual y mental. El trastorno menstrual es un trastorno de personalidad física, social y emocional hasta 2 semanas antes de la edad menstrual. También pueden incluir estos síntomas como fatiga, taquicardia, inflamación abdominal, náuseas, cólicos, estreñimiento, antojos de comida, ansiedad, depresión e irritabilidad.
masculina es después de los 30 años. Es el deterioro de la calidad de los óvulos, el bloqueo de las trompas de falopio que impide la llegada de los óvulos al útero. En los hombres, la causa más común de la infertilidad es la producción de pocos espermatozoides. En algunos casos de infertilidad masculina parecen tener una base genética. Se clasificó en 3 grupos. En el grupo A está paranoica, esquizoide, esquizotípica, y en el grupo B está limítrofe, narcisista, histriónica, histérica, antisocial, psicopática. En el grupo C está el dependiente, evitación, obsesiva, compulsiva. Métodos anticonceptivos. Es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para poder evitar un embarazo. Las mujeres también pueden elegir entre muchos tipos de diferentes anticonceptivos, que algunos son que es el condón femenino, píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, la cirugía esterilizadora y también el implante y las inyecciones anticonceptivas. Existen varios tipos de enfermedades de transmisión sexual, pero las más comunes es la clamidia, la herpes genital, el VIH, el papiloma humano y también el herpes genital y la gonorrea, también la sífilis.